Y lo decíamos, tiempo de mucho análisis para definir las restricciones que se van a aplicar a partir del viernes en toda la provincia de Córdoba. Intendentes y funcionarios provinciales que están analizando a esta hora las medidas. Algunos jefes comunales habían solicitado que se habiliten todas las actividades y que durante la noche sea precisamente que se apliquen las medidas más estrictas. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Cómo continuará la situación de aquellas actividades? Pensemos jardines, peluquerías, esteticistas, gimnasios, que estuvieron cerrados, Mechi, durante todo este tiempo. Estos 15 días, ¿te acordás que oíamos sus voces pidiendo por favor que con protocolo les permitieran trabajar? Además son lugares que lo decimos, no todos esos lugares son focos de contagio, nos parece a esta altura, ¿no? Necesitan trabajar, bueno, y esa es una de las medidas que se van a tomar mañana. Además es muy difícil, con la normalidad que se ve en las calles, pensar en esas restricciones. El problema es que sigue siendo muy alto el número de casos y sobre todo la atención sobre las terapias intensivas. Se vienen semanas muy difíciles, por eso el número de fallecimientos, porque estamos hablando de personas que han pasado mucho tiempo en las terapias, que han visto agravar sus cuadros. La situación realmente es crítica, pero vamos a sumar a este análisis al legislador de Juntos por Córdoba y exintendente Juan Llure. Juan, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Pablo, hola Mercedes. Hola, buen día. Buenos días. Juan, ¿esta es la consecuencia de decisiones políticas, lo que estamos viviendo hoy? ¿Era inevitable en medio de esta pandemia este contexto por el que atraviesa Córdoba? Mira Pablo, yo prefiero, porque la verdad que la situación es tan complicada y tan grave que ponernos a analizar para atrás, en todo caso te lleva a un escenario solo de crítica. Me da la sensación que quienes estamos, digamos, quienes no tenemos la posibilidad de tomar las decisiones, porque obviamente hay un gobierno que ha sido legítimamente elegido por la gente y que son quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, eso no quiere decir de que nosotros, por ser oposición, solo tengamos que criticar, controlar y demás, sino que fundamentalmente también tenemos que proponer. Porque de la misma forma que quienes gobiernan tendrán que dar su rendición de cuenta de lo hecho, de la misma forma quienes formamos parte de la oposición también tenemos que rendir cuenta ante la gente. Por eso a mí me parece que siempre analizar las cosas con el diario del lunes es mucho más fácil. Estamos en un escenario que es muy complicado. Probablemente yo te diría que tuvimos muchísimo tiempo. Hoy debería ser en una de esos tiempos donde habría que estar en un confinamiento absoluto. Pero por el otro lado, después de un año donde estuvimos encerrados casi 400 días sin ni siquiera un solo caso, se hace muy difícil, porque por el otro lado, digamos, existe la necesidad de que nos cuidemos, de que no circulemos, pero por el otro lado está la necesidad de trabajar, de mantener el aparato productivo y económico vigente y en marcha, porque, bueno, ya hemos visto cuál es la consecuencia. Miles de puestos de trabajo que se pierden, comercios fundamentalmente que han ido cerrando, pymes. Entonces me parece que es un escenario que es muy complicado. A mí me da la sensación de que muchas veces termina cortando el hilo por lo más delgado y en definitiva no se han podido alcanzar los objetivos o se han logrado los objetivos planteados para poder amesetar este tiempo de tanta dificultad. ¿Y qué te parece que se debería sí, Mercedes. Sí, ¿qué te parece en este escenario que estás describiendo, que es el que sí todos coincidimos, qué te parece que se debería decidir mañana? Porque ya se cumplen estas 2 semanas. ¿En qué habría que hacer hincapié en esta oportunidad? A mí me parece que hay que seguir con los controles de circulación, pero que también hay que apelar fundamentalmente, por un lado, a la conciencia social y a la responsabilidad de quienes trabajan. Hay que priorizar el trabajo. De hecho, ha pasado en la provincia y pasa en nuestra ciudad también, quienes con mayor responsabilidad han trabajado
lo acaban de decir ustedes, han sido a quienes en muchas ocasiones han sido a quienes primero le han cercenado o cortado la posibilidad de trabajo, como por ejemplo los gimnasios, como por ejemplo los comercios. A mí me parece que hay que poner todo el andamiaje y las herramientas que tiene el Estado para controlar, pero fundamentalmente dejar que la gente pueda trabajar. Hoy me parece que lo que hay que estar pensando también, porque si no se hace muy fácil, digamos, desde el Estado, no se puede solo tener una actitud prohibitiva. Si el Estado no está en condiciones, yo te puedo decir cerrar el negocio, pero ¿cómo te asisto? Juan, en relación a esto que usted plantea... Me da la sensación que tiene que ver con cuestiones un poco más profundas. Juan, ¿nos escucha? Hoy habría que estar determinando, gobernar significa, desde mi modesto punto de vista, marcar prioridades, no solamente hacer lo que a uno le gustaría hacer. Juan. Y estamos en una situación de absoluta emergencia. Entonces me parece que lo primero que habría que rediscutir es el direccionamiento del presupuesto provincial, de los distintos presupuestos nacionales y municipales, porque la verdad es que no es una situación... Juan, ¿nos escucha? Me gustaría preguntarle... Normal. Sí, me gustaría preguntarle, porque usted habla de los controles. La gente pide controles y el problema es que cuando hay tanta apertura, tanta movilidad, cuando se puede ir de un lugar al otro, es muy difícil realizar los controles. Uno supone que el control es efectivo cuando la gente está en la casa. Cuando la gente no está en la casa es muy difícil multiplicar en un escenario tan amplio esos controles. Usted que además del ámbito legislativo ha estado en el ámbito ejecutivo, ¿cómo se logra esa efectividad en los controles sin un convencimiento social? A mí me parece que no, es que yo creo que hay que apelar a la conciencia y al compromiso ciudadano. Pero que además el control no es solamente por parte del Estado. El Estado puede centralizar sus controles, por ejemplo, en los que son las distintas fiestas clandestinas que han pululado a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de manera permanente. Y hubieron tiempos donde prácticamente no se controló, donde todos sabían dónde se hacían las fiestas y no se controló. Entonces, a mí me parece que, por eso digo, sin ánimo de entrar en una crítica, porque me parece que hay que... Juan, a las fiestas clandestinas también van los hijos de comerciantes, los hijos de industriales, los hijos de periodistas, los hijos de políticos. Digo, eran masivas las fiestas clandestinas y no solamente las que se hacían en lugares más públicos, sino las que se juntaban 10 en un departamento, 15 en una casa. Digo, también uno le exige al Estado que ingrese a esos lugares y después hay una responsabilidad social. Te cuidas en el comercio, pero después tu hijo se va a una fiesta clandestina. Bueno, lo que pasa es que tampoco el Estado es el papá de nadie. Hay una cuestión, el Estado marca pautas, el Estado indica qué es lo que hay que hacer. El Estado hace campañas permanentes, debería, desde mi punto de vista, haber hecho campañas muchísimo más importantes en materia de lo que significa, por ejemplo, el control y el cuidado y el por qué se hace lo que se hace y apelar a la responsabilidad ciudadana y poner recursos en todo este tipo de campañas, y por ahí nosotros prendemos la televisión y lo que estamos viendo es cómo se inaugura una obra de pavimento. Entonces yo digo, me parece que tiene que haber una línea conductora de todo lo que se hace, y en esto de lo que yo te decía, el fijar prioridades. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad tiene que ver con que paremos de trabajar, bueno, ¿cómo reasignamos recursos para poder asistir a los que le pedimos que bajen las persianas? Porque si no, digamos, es de imposibilidad de cumplimiento, porque la gente, todos tenemos obligaciones, tenemos necesidades, tenemos que seguir viviendo. Entonces yo digo, es una situación que es muy difícil. Por el otro lado, me parece que debería haber una convocatoria mucho más amplia. Son tiempos donde hay que escuchar mucho más. Creo que nosotros hemos presentado, yo te digo, en la legislatura provincial,
cada uno de los proyectos que nosotros hemos presentado no han tenido que ver con qué crítica podíamos hacerle al gobierno, sino justamente qué idea, qué posibilidad podíamos acercar en innumerables proyectos que tenían que ver con la reactivación de la actividad económica, con el no cobro de las tarifas, con el armar una mesa donde a mí me parece que es central y fundamental, y en eso tiene que ser el Estado el gestor. Por ejemplo, nosotros sabemos y conocemos que uno de los principales motores económicos es el comercio. Yo digo, acá hay que juntar a los dueños de los locales y sabemos cuáles son los insumos más importantes que tiene que afrontar el comerciante. Juan. Que tiene que ver con los sueldos, que tiene que ver con los alquileres. Entonces yo digo, me parece que merece una discusión más amplia, porque lo peor todavía no ha venido. No, claro que está. Vamos a transitar esas etapas más conflictivas. Seguramente la pandemia va a pasar y seguramente, ojalá que más rápido que tarde, podamos estar todos vacunados. En Río Cuarto, sin ir más lejos, se está haciendo un trabajo por parte del gobierno municipal realmente, desde mi punto de vista, muy bueno en el tema de la vacunación, de cómo lo han organizado. Hoy están saliendo a buscar a aquellas personas que no se han podido anotar, que no lo han podido hacer. Entonces yo digo, pero también hay que estar pensando de que, por ejemplo, hay más de 13.000 empleados de comercio que están pendiendo de un hilo. Entonces hay que juntar a los dueños de los comercios, a los dueños de los locales. Juan, no tenemos más tiempo. Quiero agradecerte muchísimo. Un camino común. Juan, quiero agradecerte muchísimo. No tenemos más tiempo. Queremos sumar otras opiniones también a este análisis, a este debate para lo que viene, pero nos parecía muy valioso por su experiencia en la fase ejecutiva y actualmente en este debate legislativo que también se tiene que dar sobre la pandemia, incorporar este análisis. Abrazo grande, muchas gracias. Juan. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un saludo. Abrazo grande. Juan Llure, legislador, exintendente en este análisis. ¿Cuántos frentes abiertos en medio del debate por la pandemia y la difícil realidad por la que atravesamos?